Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal en el que, damas y caballeros, como pueden ver el título, la miniatura del video y en sus pantallas, hoy hablamos de la Bundesliga. Además, hoy estrenando un formato, 3 personas hablando de la Bundesliga. Y qué mejor para hablar del fútbol alemán que el canal de YouTube que se llama La Pizarra de la Bundes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Héctor? ¿Qué pasa? Muy bien, encantado de estar aquí, un placer. Muy bien. Y también nos acompaña el buen Uri. Uri, ¿te puedo llamar así? Uri, ¿está bien así? Así es, correcto, perfecto, Carlos. Bien, muchas gracias por invitarnos, aquí estamos encantados de estar en tu canal. Y vamos a hablar de la Bundesliga justamente, que acaba de terminar, la única liga que termina antes de julio. Poco hay que decir de esta Bundesliga y a nivel de organización lo que es y de sus equipos, ¿no? Porque vamos a pensar ya en la temporada 2020-2021 y comenzando de abajo hacia arriba. La ventaja que tenemos con esta liga, a diferencia de los que he cubierto con la Liga, con la Ligue 1, con Andy Onrubia y lo que se vendrá con la Premier League y la Serie A, la Bundesliga ya terminó y ya sabemos que el Arminia Bielefeld gana la segunda Bundesliga y estará aquí la siguiente temporada. ¿Qué tiene este equipo para presentarnos para que se convierta en un equipo, por lo menos que se quede un rato, y cómo lo pueden hacer? Pues mira, como has dicho, esta temporada ha destacado mucho, ha sido el mejor equipo de la segunda Bundesliga y nosotros creemos que debería reforzar un poco su zaga, su zona de defensas centrales. Incorporaríamos a Can Ayhan, el jugador del Fortuna Düsseldorf, un Fortuna Düsseldorf que ha descendido, entonces quizá debería liberar un poco de nóminas, y es un jugador turco que nació en Alemania, que tiene 25 años, internacional con la selección turca, y que creemos que iría bien para acompañar a Amos Pieper, que es el dueño de la zaga de la Arminia Bielefeld, y que ayudaría un poco, ¿no?, a esa Arminia a consolidarse en Bundesliga y a quizá conseguir la salvación, que quizás sería un poco su objetivo. Además, en el caso de Han, ha jugado en el Schalke, estuvo cedido también media temporada en el Frankfurt, es decir, es un jugador que ya tiene experiencia en Bundesliga. Sí, claro, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. El primer fichaje tiene que ser de atrás hacia adelante para un equipo que va a estar luchando por la salvación. Y me gusta mucho el nombre Can Ayhan, como también me gusta mucho el Stuttgart. Como pequeño dato y como presumir, yo tengo ahí mi camiseta del Stuttgart de Timo Werner, porque ahí me tocó estar por ahí hace ya 5 años en Alemania y yo dije, este chico tiene potencial. No quiero echarme flores. Pero hablemos del Stuttgart, Héctor. ¿Qué puede hacer el Stuttgart en el mercado de fichajes? ¿O qué debe hacer, mejor dicho? Pues había dos nombres que sonaban mucho para este equipo. Uno era el del Fortuna Düsseldorf, que es ese mediocentro ofensivo, que es Kevin Stoger, pero al final nos hemos decantado por un central del Hannover, que es uno de los mejores centrales jóvenes de Alemania, como es Waldemar Anton, un jugador que ha estado toda su carrera en el Hannover. Ya ganó un europeo sub-21 del 2017 de la mano de Maximilian Arnold, también un equipo donde estaba Goretzka, Serge Gnabry, y además ya tiene experiencia en Bundesliga, ha jugado ya con el Hannover en Bundesliga, y creo que dar el paso al Stuttgart acompañando a una defensa central donde está un Oliver Kempf, donde está Holger Badstuber, que son un poco centrales un poco más veteranos que él, al final le pueden dar esa regularidad que quieren en Bundesliga, y creo que es un jugador que tiene condiciones para ello sin ninguna duda. Y acompañando de un equipo donde hay jugadores como Orel Mangala, que es un mediocentro espectacular. Luego también arriba está Nicolás González, que lo está haciendo estupendamente bien y que estoy seguro que el año que viene en Bundesliga lo van a hacer muy bien también. Y a un Stuttgart le vendría fantástico a alguien como Waldemar Anton. Y también hay jóvenes en el Werder Bremen, que hay que mencionar brevemente que el Werder Bremen está en la promoción al momento de la grabación del video, pero vamos a manejar el escenario en el que se queden, y seguramente muchos aficionados de la Bundesliga querrán que se quede el Werder Bremen, y tiene jugadores muy interesantes, un entrenador muy interesante, pero están peleando la promoción. ¿Cómo va a salir de ahí? Pues nosotros hemos escogido a un jugador que es más veterano, que ha descendido con el Fortuna Düsseldorf, pero que para mí ha sido el mejor con mucha diferencia, como es Rowan Hennings. Es un delantero veterano ya, un viejo rockero, ha pasado por muchos equipos, ha pasado por el Hamburgo, por el St. Pauli, por el Karlsruhe, por el Osnabrück, y ahora mismo está jugando en el Fortuna. Es un jugador que estará bastante asequible, dado que tiene 33 años, y además de ser un delantero que puede funcionar como una referencia, es un jugador extremadamente técnico, que tiene un disparo con pierna izquierda brutal, que puede ayudar mucho en esa zona de ataque donde les falta tal vez ese 9 goleador que les promedie 10-15 goles por temporada. Y también está Sargent, que al final puede actuar también como un extremo, ya que es un jugador un poco más móvil y puede caer a las bandas. A mí me sorprende mucho la verdad que haya sido un equipo que peleara promoción con los nombres que tiene, con la propuesta que tiene el Werder Bremen, pero al final lo que vimos dentro del campo toda la temporada los tiene aquí.
Veremos si están en la Bundesliga, ¿no? ¿Cómo se quedó el Augsburg? Se quedó el Augsburg. Yo era el que hubiera apostado que se hubiera ido el Augsburg. Si me dicen promoción Augsburg, Werder Bremen, yo hubiera dicho Augsburg, honestamente. A ver, Uri, ¿qué podría hacer el Augsburg para que deje de pensar así de este equipo? Pues mira, hemos reforzado la defensa porque ha sufrido bastante. Al final se ha quedado ahí en el límite, ¿no? Para no descender. Y hemos escogido a Lucas May, que es un central del Bayern, que ahora mismo está en el filial, en el Bayern 2, y que ha jugado con el primer equipo. Con el filial es indiscutible, ha jugado absolutamente todos los partidos de liga, y lo que pasa es que en el Bayern hay muy buenos centrales, hay muy buenos jugadores en la defensa. Está, por ejemplo, Süle, está Álava, está Lucas Hernández, Boateng. Entonces, hacerse un hueco la temporada que viene sería difícil. Y hemos optado que quizá una cesión de este Lucas May, que es un jugador de 20 años, le iría bien para coger minutos, le iría bien también al Augsburgo, tener un jugador tan talentoso. Al final es un jugador de 1,90 m. Oye, y el Augsburg, ojo, Marco Richter, Philipp Max, no creo que los puedan retener a nombres como estos, ¿eh? Así que el Augsburg creo que va a sufrir un poquito la siguiente temporada. Y ahora vamos a pasar al otro equipo, otro que a mí me interesa mucho, me gusta mucho. Aquí en Casa Deportes sabemos que hemos hablado del que yo creo que es una de las grandes promesas del fútbol alemán en el lateral por izquierda, Noah Katterbach. Vamos a hablar del Colonia. Pues tengo a una de las joyas del fútbol danés, como es Mohamed Daramy, el extremo derecho que juega en el Copenhagen. La verdad es que nos ha costado un poquito decidir qué jugador podría ir al Colonia, porque realmente en defensa, con Bornau, con Katterbach, como has comentado, es un equipo bien armado. Luego en el centro del campo está Jonas Hector, arriba está también Mark Huth y John Córdoba, que son dos indiscutibles. También está Jacobs en banda izquierda, que es un jugador que ha irrumpido este año mucho. Y de extremo derecho está Drexler. Dicho esto, Mohamed Daramy es un jugador muy joven, tan solo tiene 18 años, ha jugado 3 partidos y ha marcado 2 goles en esta fase final. Entonces es un jugador que está creciendo mucho, es un jugador muy rápido, muy técnico, muy regateador, y que creo que en un equipo como el Colonia, en el que pueda tener minutos y no tener esa presión que tal vez tenga jugando en otro equipo, podría explotar. Y para mí, yo lo poco que he visto de él, creo que es un jugador que tiene condiciones muy buenas para jugar en Bundesliga. Sí, totalmente. El Colonia creo que necesita un poco más de esa juventud y encontrar además talento en esta liga, la Bundesliga, especialista en hacer esta clase de cosas, ¿no? Encontrar esos jugadores que a lo mejor al ojo general del aficionado que tal vez no ve mucho la Bundesliga y mucho menos ligas en donde juega el Copenhague, ¿no? A encontrar estos talentos puede sorprender y muchísimo. Me gusta esta propuesta. Otro equipo que a lo mejor muchos hubieran apostado por el descenso al inicio de la temporada, personalmente yo lo hice en mis predicciones de la Bundesliga, era el Mainz. El Mainz, que al final se queda una temporada más, también tiene talentos interesantes. ¿Qué necesita este Mainz para seguir y al menos salir de esas predicciones, ¿no? Pues mira, hemos escogido a un medio centro de Barcelona, que es español, tiene 27 años y se llama Paul Jonk. Se escribe Paul Jonk y actualmente está en el Willem II, en la Eredivisie, en la liga holandesa. Lo hemos escogido porque creemos que en el Mainz le falta un poco de equilibrio en el mediocampo. Hay grandes jugadores de salida de balón, lo que pasa es que le falta un jugador quizá que mejore el aspecto defensivo, y al final este chico se mueve muy bien en defensa, es un jugador bajito, hábil, rápido, y al final yo creo que para cortar los contragolpes y mejorar un poco en defensa le iría muy bien al Mainz, que marcaba muchos goles, pero sí que es cierto que también ha recibido bastantes y eso le ha impedido ganar más partidos de los que ya tenía casi en el bolsillo, ¿no? Además cabe destacar que la Bundesliga es una liga sana económicamente hablando, pero el Mainz no se va a hacer fichajes de 50, 60 millones de euros, evidentemente. Claro. El Schalke 04, ellos tal vez con un poco más de potencia y capacidad económica, pero ¿qué pasó al final de la temporada con el Schalke 04? Es increíble, fue una catástrofe esta temporada, sobre todo el cierre, lo que estoy hablando. Y el Schalke 04, que también tiene jugadores sumamente interesantes, como dije, con el Augsburg, va a ser todo un drama, una fiesta, pero ok. Pueden decir, te voy a decir, Héctor, puedes decir retener a una pieza o lanza un nombre, lo que tú prefieras. Hombre, yo elegiría los dos porque es lo mejor para el Schalke. Ah, claro. Pero no sé, a mí yo creo que les falta mucho un delantero centro, porque es un equipo bueno, no es malo defensivamente, es verdad que al final ha encajado porque ha habido bastantes lesiones, pero arriba ha jugado Benito Ramán de delantero centro cuando es un extremo. Entonces, para mí falta un delantero centro. Habíamos pensado en un jugador del AZ Alkmaar como es Miron Boadou, aunque creo que está demasiado pretendido por otros clubes mayores que el Schalke, además, sí. Teniendo en cuenta que el AZ va a jugar seguramente previa de Champions y el Schalke no juegue nada. Entonces nos hemos decantado por Juan Hichan, el delantero centro del Salzburgo. Es un jugador que ha promediado 10 goles y 10 asistencias en 24 partidos. Realmente es un delantero muy móvil, diferente a Burgstaller, que podría ser un delantero más fijo en el Schalke. Creo que no sería una obligación excesivamente complicada.
y creo que es un jugador que puede explotar en la Bundesliga, y como lo he visto en Champions en esta fase de grupos también, ese regate que le hace a Van Dijk y lo deja en el suelo y mete el golazo en Anfield. Buenos detalles de Hwang Hee-chan y creo que podría encajar bien en un Schalke. Yo creo que la gran complicación va a ser eso, el RB, al inicio del nombre del Salzburg, porque yo creo que por ahí el Leipzig pierde a Timo Werner esta temporada y no me sorprendería que Hwang Hee-chan, que por ahí ya suena, ¿no? Que podría ser un jugador que llegue a este equipo, también sea Patrick Schick, pero o un equipo ahora con menos pretensiones económicas, literalmente con muchísimas menos pretensiones económicas, y se quedó esta temporada también para sorpresa de muchos, el Unión Berlín. Este es un buen reto, Uri. ¿Qué fichas con el Unión Berlín para una temporada más de Bundesliga? Pues sí, porque esta temporada que ha terminado era el equipo en que tenía menos presupuesto, entonces hemos escogido una opción barata, siendo realistas, porque claro, no puedes hacer aquí un gran fichaje. Hemos escogido a Kevin Stoger, que es jugador del Fortuna Düsseldorf, ya para terminarlo de saquear, y es el último del Fortuna que vamos a sacar aquí. Ustedes van a descender al Fortuna a la tercera, o sea, los van a desaparecer, es más, yo creo. Y es un poco el perfil que le falta al Unión, creemos. Al contrario de lo que decíamos en el Mainz, que tenía demasiados jugadores en el medio campo con proyección ofensiva, quizá en el Unión lo que le falta es eso, proyección ofensiva, ya que tiene jugadores de un perfil más defensivo, pero en este caso sería un medio centro ofensivo, un media punta, que puede ser este enganche entre el medio campo y la parte delantera. Y que, como has dicho tú, ha sido una sorpresa al final que se quedara en Bundesliga y lo hiciera tan bien. Entonces, claro, tenemos que ser realistas y no podemos hacer un fichaje muy, muy caro. Su valor de mercado sería de unos 2-4 millones máximo. Mira, para Héctor, que no pudimos hacer un fichaje aquí muy caro, hablemos del Hertha Berlín, que ellos sí van a poder tener un poco más esa capacidad de mandarse un fichaje que sea un golpe sobre la mesa para este proyecto tan emocionante y tan interesante, con los jugadores que ya tiene. ¿Cómo da ese paso el Hertha Berlín a la competición europea? Pues trayendo a la gran sensación del fútbol belga, como es Jonathan David. Al final es un jugador brutal que marca muchísimos goles y también asiste bastante. Y creo que es un jugador que podría encajar en esos tres cuartos, con Puña tirado de banda izquierda, con el propio Jonathan David de media punta, luego banda derecha Luke Backe podría entrar, o incluso Dil Rosun, y arriba con Piatek, si le dan un poquito más de minutos. Es verdad que hemos visto que la Abadía ha apostado un poquito más por Ibisevic, pero creo que el año que viene es el momento de Piontek, y creo que podría ser un buen fichaje para dar ese golpe en la mesa que dices tú, y para tirar alerta a lo que sería intentar entrar en Champions, intentar entrar en Europa League. Mira, es muy, muy complicado ese fichaje de Jonathan David, muy complicado, y más porque más adelante lo pueden volver a lanzar para el Gladbach, que suena mucho para que llegue al Borussia Mönchengladbach. Yo tengo un nombre que tal vez no es un golpe sobre la mesa, pero creo que hay mucho techo en un regreso de Julian Draxler a la Bundesliga, que a lo mejor es un jugador que, si me lo comparas con Jonathan David, al menos en cuestión de ritmo, creo que no tiene nada que hacer ahí Julian Draxler. Para pasar a hablar del equipo del que traigo hoy la camiseta, no soy hincha del Eintracht Frankfurt, soy hincha de sus camisetas, debo decirlo. Mira, hemos escogido al delantero del Augsburgo, a Florian Niederlechner. Es cierto lo que habías dicho antes, ¿no? Que el Augsburgo tendrá que vigilar con que no le roben a sus estrellas. Pues una de ellos la hemos escogido para el Frankfurt, ya que al final es un jugador que ha marcado muchos goles estando en un equipo que anota pocos goles, sinceramente. Y al final es una de las debilidades de Héctor, entonces también ha entrado un poco por este motivo, ¿no, Héctor? Sí, básicamente esto. Yo, Niederlechner este año, viendo el nivel que tenía en Friburgo, no era tan bueno como el de ahora, pero realmente este año Niederlechner ha tirado del carro. Es un delantero que parece un poquito, que a priori la gente que no lo conoce puede pensar que es un delantero centro fijo, que no se mueve mucho, que es un poco alto y que es más rematador que nada, pero todo lo contrario, es un jugador muy técnico, que se mueve muy bien a los espacios. Yo creo que su gran virtud es esa, ¿no? Buscar el espacio y la espalda de los centrales, y lo ha hecho muy bien en este Augsburgo. Ha marcado 13 goles, ha repartido 8 asistencias, y creo que es un delantero que podría, si hubiera habido Eurocopa este año, podría haber entrado perfectamente en la lista de Joachim Löw, la verdad. Sí, yo creo que un jugador como Niederlechner le vendría muy bien a la selección alemana con los perfiles de jugadores que tienen, y lo que le vendría muy bien a Adi Hutter, ¿no? Que a lo mejor tal vez uno de los principales temas para Hutter será retener a Hinteregger, retener a Philip Kostic, que a Kostic, se los dice alguien que hizo la serie qué fichajes debe hacer, lo leí en todas partes a Kostic, ¿eh? Los seguidores del fútbol alemán aprecian mucho un talento como el de Kostic, y una temporada sin Europa puede ser bastante tentadora para que dé el salto. Por ejemplo, yo lo propuse para el Leipzig, a mí me gustaría mucho verlo en el Leipzig. Y un equipo que también me encanta, lo saben mucho los seguidores de Casa Envío, sobre todo por su entrenador Christian Streich, lo que es el Freiburg. Los elogios solo daríamos para que este video sea más largo, y un equipo humilde, así que también no vamos a pensar en un fichajazo. Pues mira, igual Carlos te sorprende porque hemos escogido a Mustafi del Arsenal. Al final hemos visto que es un jugador
de 28 años, alemán, defensa central, que no está contando mucho, ¿no?, en los planes del Arsenal, que solo ha jugado el 30% de los minutos, y con la renovación de David Luiz al final un poco se le complica su estancia ahí en Londres. Sí. Y hemos decidido que sería una buena opción jugando con Schlotterberg y avanzando un poco a Robin Koch como pivote, que también puede jugar. No sé cómo parece, no sé qué te parece este fichaje. Mustafi a mí me gustaba mucho en el Valencia, me gustaba mucho el trabajo de Mustafi. Algo pasó en el Arsenal, algo tiene el Arsenal ahora mismo, ¿no? Que es un caos, ¿no? Es un caos. Todos los jugadores le están pasando mal y los que la pasan bien suenan para salir del Arsenal, ¿no? Y mira, un Mustafi, esta clase de fichajes me gustan porque es ese upside que se dice en inglés, de que, ok, es un jugador del que le conocemos cuál es su techo, pero un equipo como el Freiburg, pues no esperas que sea el mejor central del mundo, ¿no? Pero sí puedes tener ese techo que era bastante bueno, te puede aportar muchísimo y me hace bastante sentido esa propuesta fuera de las bromas. Entonces, ya habiendo gastado la ficha de Mustafi en el Freiburg, estaría bastante loco. ¿Podemos hacer también un fichaje algo loco con el Wolfsburg, Héctor? Sí, la verdad es que no es... Bueno, realmente es lo que comentamos con Juan Kichan. Hemos traído a Patson Daka, que es un jugador que también suena mucho para el Leipzig, pero que realmente creo que es un jugador que podría aportar mucho gol al Wolfsburg. Hemos visto que tiene unos números tremendos en la Bundesliga austriaca, y realmente cuando a veces juega 4-4-2 Oliver Glasner con el Wolfsburg, a veces a mí Ginczek me deja un poco frío, y creo que tener a un Patson Daka a la par de Weghorst, con Weghorst siendo un poquito más la referencia para bajar los balones, para aguantar los balones de cara, sobre todo buscando los espacios, pues Patson Daka podría ser ese delantero centro diferente que pudiera ayudar mucho al Wolfsburg a tener transiciones rápidas, que para mí es algo que tiene que mejorar bastante porque a veces le cuesta mucho salir al contraataque. Creo que con Patson Daka podrían tener ese delantero centro que se complemente muy bien con Weghorst. Sí, mira, volvemos al mismo tema. Lo complicado aquí es el RB, pero si Patson Daka con un Wout Weghorst me lo vendes así y yo lo ficho ahora mismo. Suena fantástica esa propuesta para el Wolfsburg. Y vamos a ver si tenemos una propuesta así para el Hoffenheim. El Hoffenheim, que ya cada vez más lejos de Julian Nagelsmann, pero que sigue en los puestos en donde lo dejaba Julian Nagelsmann, que muchos esperaban una catástrofe en el Hoffenheim, pero aquí hay escuela, aquí hay proyecto, aquí hay que fijarnos con qué jugador podríamos encajarlo aquí en este equipo. Pues mira, hemos optado por Jeremy Doku, un jugador de la Liga Belga, extremo. Talentazo, lo sabe muy bien la casa familia. Jeremy Doku, el Conde Doku, me encanta. Sabíamos que este nombre te iba a gustar, la verdad, pero realmente en un equipo como el Hoffenheim es un equipo que apuesta mucho por el talento joven, también teniendo en cuenta que Brun Larsen se va a ir del equipo y va a volver al Dortmund. Creo que es un jugador que podría aportar mucho en el extremo derecho, izquierdo, en el que sea, y además teniendo a un Van Garner que está cada vez mejor y siendo más protagonista en la media punta, luego también Dabur y Kramaric arriba. Es un equipo muy ofensivo que apuesta por el talento joven y que en un fútbol rápido, de transiciones rápidas como es el Hoffenheim, pues el Jeremy Doku pues sería espectacular, sinceramente. Encaja muchísimo, me hace mucho más sentido que los que lo quieren como el nuevo Sadio Mané en el Liverpool, ¿no? Yo le veo muchos más minutos y mucho más potencial en un Hoffenheim. Y yo, que no lo mencioné en ninguno de los equipos de qué fichajes de hacer, y la gente de la casa familia aquí sabemos que queremos mucho al Conde Doku. Pasamos a hablar ahora del Bayer Leverkusen. Pensar en que podrían perder a Kai Havertz. Dicen ahí que el Chelsea está metiendo su nariz en el Bayer Leverkusen. Por ahí que va a ser difícil retener a un Edmond Tapsoba, que ya llamó la atención de muchos equipos alrededor de Europa. Pues hemos buscado un recambio por si se va Kai Havertz. Incluso si se queda también podría actuar con él. Y es una de las joyas del fútbol holandés. Yo que hablo bastante con Alex Heredia, que creo que también lo conoces, que es amigo tuyo, sí. Pues Alex Heredia me dice que Mohamed Ihataren es uno de los mejores promesas del fútbol holandés. Y en esa media punta, detrás de Bolan, sobre todo abriendo a bandas para Diaby, para incluso el propio Florian Wirtz, que está ahora empezando y dando primeros pasos, creo que Mohamed Ihataren encaja perfectamente en lo que es Peter Bosz, en el esquema de juego que tiene. Me hace mucho sentido Mohamed Ihataren. Yo propuse a Marco Richter en mi video. Alguien como Richter me gustaría para el Bayer Leverkusen, pero lo de Ihataren también a él un poco un jugador más a trabajar, así que podría ser un paso interesante hacia adelante, considerando que el Bayer Leverkusen estará en la UEFA Europa League, considerando que el siguiente equipo, ya hablamos un poquito de él, que va a estar en la Champions League, el Borussia Mönchengladbach. Teníamos dudas, ¿no? Porque arriba obviamente está en Plea, está en Thuram, está en Bolo, que lo han hecho bien este año. En defensa el Bedi Ginter también, laterales también Leiner y Ben Sebaini, en portería Sommer. Sí. Y en el centro del campo tal vez podían mejorar un poco. Entonces, para mí Zakaria y Neuhaus son insustituibles, creo que son dos de los mejores que tienen. Luego está Kramer, está Strobel, pero nos hemos traído a Toynkum Miners de la Z Alkmaar,
Un jugador que tiene un gran disparo a balón parado, tiene también, bueno, a balón parado obviamente aporta muchísimas asistencias en corners, en faltas cercanas, y además es un jugador que a mí me parece bastante líder, tiene bastante capacidad de liderazgo y que encajaría muy bien, yo creo, también ahí en el centro del campo. Además, con un tema polifuncionalidad, también lo puedes ocupar como central y eso le viene fantástico al esquema del Borussia Mönchengladbach, que tiene jugadores que son literalmente polivalentes. Me gusta esa propuesta de alguien como Toinkop Miners, y también me gustaría escuchar al buen Uri para hablar del RB Leipzig, que tal vez es el pero más grande que vamos a encontrar en la Bundesliga, ¿no? Porque pierden al gran Timo Werner, que hace un Leipzig que no se caracteriza por hacer fichajes como los dos que están arriba de él. Al final el Leipzig es un equipo que apuesta mucho por los jóvenes, tiene una plantilla bastante joven, entonces nosotros hemos tenido bastantes dudas, pero hemos decidido que sería bueno incorporar a Milot Rashica. Sí. Yo creo que es el único punto de luz que tiene el Werder Bremen esta temporada, o el gran jugador que ha habido. El último gol que hizo, el gol que hizo en el último partido fue un escándalo. Y para mí es una buena opción, sería una buena opción, ¿no? Milot Rashica como extremo izquierdo, Dani Olmo en extremo derecho y Yusuf Poulsen, por ejemplo, de delantero centro. Sería un buen ataque. Al final, Timo Werner es muy difícil de reemplazar, pero Milot Rashica tiene buenos números, ha jugado 32 partidos, ha marcado 11 goles y 7 asistencias. Es un jugador, eso, ¿no? Que tiene desborde, que es rápido y que no tiene miedo a encarar. Yo creo que en el Leipzig, un equipo tan ofensivo, eso es bueno, y al final esa valentía por jugar, por desbordar, por encarar, le puede ir muy bien al equipo de Nagelsmann. Es la transición lógica. Yo así lo manejé en ese video. Sí, o sea, si piensas en tantos jugadores, la opción lógica, y que seguramente Leipzig debe estar, pero hinchando en serio porque el Werder Bremen se vaya, es Milot Rashica del Borussia Dortmund, que ellos ya hicieron fichajes. Ya llegó Thomas Meunier, ya se va Hakimi. ¿Qué más necesita un equipo que además encontró en Haaland uno de los mejores fichajes de todo el fútbol europeo? Que tiene a gente como Marco Reus y sus 1001 lesiones, que tiene a gente que ha evolucionado muchísimo como Julian Brandt. Yo creo que lo van a lanzar por la defensa, ¿no? Me imagino. Pues no. ¡No! ¡Ojo! No. Bueno, no va por la defensa. No, a ver, la propuesta que teníamos era Ferran Torres, que era un jugador que ha sonado mucho del Valencia, es extremo derecho, un jugador joven de 20 años que termina contrato en 2021 y que ahora mismo parece que no va a renovar con el Valencia, y el Borussia Dortmund es uno de los equipos que se ha interesado bastante en este jugador. Sí que es cierto que el Valencia sigue empeñado en que quiere reunir unos 80 millones por el jugador, y equipos como el Real Madrid están detrás. Lo que pasa es que, claro, quedando un año de contrato, dudo que puedan conseguir 80 millones, ¿no? Y en defensa, como tú decías, nos planteamos también Robin Koch al lado de Mats Hummels. Robin Koch al final es uno de los jugadores que ha destacado mucho, es un gran defensor, también puede jugar como pivote y al final creemos que tiene nivel para jugar en el Dortmund. Mira, el de Robin Koch sería, yo creo que para mí mi prioridad, porque ahí les va otra pregunta de sí, no, ¿eh? ¿Creen que Jadon Sancho se va esta temporada? Es buena, ¿eh? Yo creo que sí. Bueno. ¿Tú crees que sí? ¿Tú, Héctor? Yo digo no. Va. Yo estoy contigo, Héctor. Yo no creo que se vaya Jadon Sancho este mercado por el precio que se está manejando. Y si se va Sancho, estoy de acuerdo. Ferran Torres creo que es la transición lógica. Pero de cerca de 120 millones de euros, complicado. Y lo que le sigue, que un equipo así me quieran vender que el Manchester United. Y yo mismo dije que si el Manchester United quiere dar un paso hacia adelante, necesita jugadores como Jadon Sancho. Pero me parece fuera de este mercado ese fichaje, y yo creo que por lo menos le vamos a una temporada más a Sancho con Haaland aquí en la Bundesliga para pelear por ese título, que tal vez el fichaje que muchos dirán es un entrenador, ¿no? Pero ya eso es tema para otro video. El Bayern Múnich, el todopoderoso Bayern Múnich. ¿Qué necesita hacer el Bayern Múnich para que sean 10, 15, 20 títulos consecutivos? A ver, lo que está cantado es el fichaje de Leroy Sané. Sí. Entonces, escogido a Leroy Sané. Realmente es un jugador que tal vez no necesite tanto el Dortmund. El Bayern, el Dortmund, no el Bayern. Digo básicamente esto porque al final tiene jugadores también muy profundos de banda, como podrían ser Kingsley Coman y Gnabry, pero es un jugador que también te puede caer un poco hacia el centro, ¿no? Entonces, sí, partiendo de banda derecha, como jugaba en el Schalke, yendo hacia el centro, podría funcionar muy bien y podría asemejarse un poquito a lo que fue Robben en su día, igual salvando las distancias, pero ese papel del extremo que se va para el centro, dejando un poquito más el lateral para que Benjamin Pavard pueda sumarse más al ataque y poner buenos centros, no sería una mala opción. Incluso situarlo como media punta es un poco más difícil, pero podría jugar como media punta porque realmente calidad tiene de sobras
y obviamente sabemos que el Bayern está muy interesado en él y sería un buen fichaje, yo creo también. Sí, esa sería la gran pregunta, ¿no? Porque eso es lo que más he leído cuando he compartido esa información. Carlos, entonces, ¿qué va a pasar con Gnabry y qué va a pasar con Coman? Es una muy buena pregunta. Yo lo que digo, mi problema con Coman es que es esa clase de jugadores que sabes que en algún punto de la temporada va a romperse. Se va a romper Kingsley Coman, pero con Leroy Sané tienes a uno de los mejores jugadores alemanes que puedes encontrar. Sí, también estuvo lesionado toda la temporada, pero le sabemos que Leroy Sané yo creo que ni siquiera ha alcanzado su techo, y con un Bayern Múnich y con un Hansi Flick creo que solo podrían hacer un equipo mucho más letal. A ver qué pasa ahí atrás, ¿no? Con el Bayern Múnich, qué pasa con los Alaba, qué pasa con lo que tiene ahí atrás este equipo. Pero pues ahí están los 18 equipos de la Bundesliga para la temporada 2020 con los chicos de la pizarra de la Bundes, que ahí tienen su canal dedicado enteramente a la Bundesliga. No esperen que hablen de la Serie A en un canal que se llama La Pizarra de la Bundes. Para eso tienen a Soy Calcio, damas y caballeros, y tienen ahí el Twitter, tienen el YouTube y tienen todo en la descripción del video. Yo solo les voy a decir, Uri y Héctor, si me lo permiten, a los seguidores de KC, que esperen cosas grandes en La Pizarra de la Bundes, ¿no? Así es, Carlos, muchas gracias por traernos, ha sido un placer, y eso, esperad cosas grandes en nuestro canal. Sí, ahí está. Héctor, ¿algo más que quieras añadir? No, lo mismo que Uriol, realmente que esperen, que estén atentos y seguro que traeremos buenas cosas en un futuro. Así que nada, muchas gracias a ti por invitarnos a tu canal. Nada que agradecerme, ya saben que aquí en Casa Deportes hablamos de calidad y hablamos con calidad. Es como una de las frases que me acabo de inventar hace nada. Y damas y caballeros, los espero aquí en Casa Deportes, los esperan los chicos de la Pizarra de la Bundes, que repito, terminó ya la temporada, pero viene la pretemporada, vienen los fichajes, vienen las nuevas camisetas, viene una cantidad de información en una de las mejores ligas del mundo que los está esperando. Y también aquí en Casa Deportes, ya lo saben, mis redes sociales también en la descripción del video, las redes sociales de la Pizarra de la Bundes en la descripción del video. Y no olviden comer frutas y verduras porque ahí nos solemos.